Hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias porque en su infinita misericordia Él nos ha dado vida esta mañana, este día. Estamos aquí disfrutando de este día tan maravilloso que Dios nos ha dado. Podemos ver los cielos tan hermosos y cómo los árboles pueden decir que Dios vive. El viento soplar nos deja saber que estamos vivos y que Él es real como el aire que nosotros respiramos. Esta mañana estamos aquí para compartir una hermosa palabra de parte de Dios para ustedes. Quiero empezar saludando a la iglesia Nueva Vida Independence, a la iglesia de Kansas City, Nueva Vida, y a todas las iglesias alrededor de todo el mundo. Sabemos que nosotros esperamos en nuestro Dios y en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Quiero dar inicio a este tiempo leyendo la bendita palabra de Dios en Salmos capítulo 1, del verso 1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Voy a pedirle que ahí donde usted está, tome un tiempo para poder darle gracias a Dios, porque lo tiene con sus hijos, lo tiene con su familia. Padre, gracias le damos por su amor y por su misericordia. Gracias por vernos levantado este día, Señor. Es un día tan precioso y tan hermoso. Hay paz en nuestros corazones. A pesar, Señor, de las circunstancias que podamos estar pasando, sabemos que nosotros esperamos en usted. Hay cristianos que necesitamos saber que sin el Espíritu Santo no podemos continuar. Nosotros no podemos solos. No hay supercristianos, no hay superhombres, no hay supermujeres. Todos necesitamos de Dios para poder vivir. Gracias, Dios, por ser maravilloso y por ser santo. Gracias por estar con nosotros. La gloria y la honra es para usted. Señor Jesucristo, muchas gracias. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria sea Dios para siempre y por siempre. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema el poder de la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz? Para muchas personas la cruz puede significar un amuleto. Para otras personas puede ser un adorno. Pero ¿qué es realmente la cruz? Y específicamente la cruz de Cristo. Vamos a estar meditando por un tiempo bajo este tema, la cruz de Cristo. En la cruz comenzó todo. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas maravillosas que usted necesita saber. Estaba orando al Señor y el viernes quise hacer el mensaje y no pude.
el sábado y no sentía que venía nada de parte de Dios. Anoche le dije a mi esposa, Dios no me ha dado la predicación para predicar el domingo. Y mi esposa me dice, predique un tema de los que ya ha predicado. Le dije, no puedo, porque no puedo predicar lo que yo quiero. Yo predico lo que Él me manda a predicar. Porque desde el día que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, no hablamos para agradar al hombre, sino agradamos para aquel que nos tomó de las tinieblas a su luz admirable. Y por agradecimiento, yo le sirvo a Dios. Ahora por la mañana, me levanté y me fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, usted no me ha dado predicación para predicar, ya faltan pocas horas. Y Él me dijo, ya te di la predicación, pero tú no la habías entendido. Le dije, Señor, no lo entiendo. Y me fui, tomé la Biblia y agarré este pasaje que vamos a leer ahora mismo, que está en Juan 19, 17 al 24. Y dijo así, Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Jesús tuvo que cargar su propia cruz. Él escogió la cruz como un instrumento para poder presentarse delante de Dios como el Cordero que quita el pecado del mundo. Después de verlo azotado, después de verlo ultrajado y abofeteado, lo hicieron cargar su propia cruz y fue llevado hasta el Gólgota, que es el lugar de la calavera. Y ahí Él llevó su propio instrumento de muerte. ¿Qué es la cruz de Cristo? ¿Qué simboliza la cruz de Cristo? Lo vamos a estar mirando. Lo vamos a estar viendo a través
de las Escrituras. Porque nosotros no podemos predicar lo que queremos. Nosotros predicamos la Biblia. Nosotros predicamos la palabra de Dios, que es infalible. No podemos nosotros salirnos de la palabra de Dios. El que se sale de la Biblia y enseña lo que quiere, Pablo dijo, sea llamado anatema. Nosotros tenemos la Biblia como el manual de fe y conducta para conducirnos a hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es muy importante comprender lo que significa la cruz de Cristo. Algunos lo tienen como un amuleto. Como dije, algunos lo tienen como un adorno. Pero la cruz tiene un significado más profundo que eso. La cruz de Cristo nos confronta. La cruz de Cristo nos hace ver dónde está nuestra vida. Vamos a ir conociendo por qué Jesús cargó su propia cruz y fue llevado hasta ser crucificado y muerto en el madero. Él nos da ejemplo a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer si queremos morir a este mundo. Pero vamos a ir viéndolo paso a paso. La Biblia dice que Él cargó su propia cruz. No lo decimos nosotros, lo leímos en el Evangelio de Juan 17, que Él cargó su propia cruz. Él la cargó y salió hacia el lugar del Gólgota, llamado el lugar de la calavera. Así debemos nosotros tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesucristo. Y cuando lleguemos al lugar de la calavera, ahí nosotros vamos a ser crucificados. Y cuando hemos muerto por completo a las cosas de este mundo, entonces es que hemos empezado a vivir para Cristo y hemos sido crucificados juntamente con Él para gloria de Dios. Porque Jesús cargó su propia cruz todo el camino hasta llegar al Gólgota. Él no se negó a cargar la cruz. Él dispuso hacerlo. Porque esas son profecías que tenían que cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros predicamos la Biblia. Porque ella nos habla desde el principio de la creación del Cordero de Dios, que iba a venir un día a morir en la cruz para darnos vida eterna por medio del sacrificio, por medio de su sangre. La cruz fue el instrumento que Él escogió para morir por nuestros pecados. Él fue sin pecado. Él era el Cordero de Dios, puro y santo. En Jesucristo no se halló pecado. Él se hizo pecado por amor de nosotros. Miremos lo que dice Isaías 53, del verso 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando del Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, él cargó su propia cruz, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Para eso Cristo murió en la cruz, para expiar el pecado de toda la humanidad. Entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En la cruz del Calvario, Jesucristo no solamente estaba muriendo, sino estaba dando vida eterna para todo aquel que cree en él. Este mensaje es algo parecido al primer mensaje que nosotros predicamos. Y le decía a Dios: yo voy a hablar y voy a decir lo que usted pone en mi boca, lo que usted pone en mi corazón. Y pude entender más profundo cómo es que Jesús estuvo dispuesto a ir a la muerte, estuvo dispuesto a que lo abofetearan, estuvo dispuesto a que lo golpearan, estuvo dispuesto a que lo clavaran en una cruz. Y llegué a la conclusión y dije: esto no puede ser nada más que el amor de Dios para todos nosotros. Y muchos ahora no estamos entendiendo el significado de la cruz. Y muchos ahora no estamos entendiendo el sacrificio que Él hizo por toda la humanidad. Estamos como en los tiempos de Noé. Cuando Noé comenzó a hacer el arca, la humanidad se burlaba de él y decían: este está loco. ¿Y sabe por qué decían que estaba loco? Porque nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido. Dice la Biblia que nunca había llovido, sino que salía un vapor de la tierra y eso regaba toda la tierra. Y Dios usó a Noé y le dijo: haz un arca, un barco grande, lo más parecido a un crucero que podemos ver ahora en día. Y aquel hombre obedeció y creyó a Dios. Y dice la Biblia que se burlaban de él diciéndole: mira, este loco está preparando un barco, está preparando un arca, si nunca ha llovido. Así estamos nosotros los cristianos evangélicos.
Parecemos locos diciendo que Cristo viene pronto y nadie lo quiere entender. Estamos diciéndole que es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y nadie quiere entender. Muchas personas por un oído entra y por otro oído le sale. Dice la Biblia que estos días son como los días de Noé, que muchos se están casando, dándose en casamiento, haciendo las cosas como si no viniera un día grande para esta tierra. Cristo dio vida y vida eterna en la cruz para que nosotros podamos escapar y podamos entender que necesitamos la cruz de Cristo para poder morir al pecado definitivamente. Si no es mediante la cruz de Cristo, no podemos crucificar nuestros pecados. Solamente en la cruz es que nosotros podemos estar crucificados y muertos para el mundo y vivos para Cristo. Ahora, ¿quién era Jesús? ¿Y por qué murió en la cruz? Juan 1, 29 al 34 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es Juan el Bautista hablando. Y yo, dice, no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista entendió y comprendió que el bautizo que él hacía en agua era importante, pero más importante era el bautizo con el que iba a ser bautizado todo aquel que pusiera su confianza y su seguridad en Jesucristo. De ahí es que cuando nosotros venimos y confesamos nuestro pecado delante de Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón, la evidencia de que hemos muerto al mundo es el bautizo en agua. Por sumergión, nos sumergimos. Eso quiere decir simbólicamente que cuando aceptamos a Cristo, le dijimos: contigo voy a estar crucificado. Ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Ya no quiero hacer las cosas que hacía antes, quiero hacer lo que tú me dices que yo haga, porque quiero tener vida eterna en ti. Y entonces damos públicamente testimonio de que estamos muriendo para el mundo y estamos resucitando para Cristo. Eso es lo que simboliza cuando somos bautizados en agua. Y cuando salimos, ya no podemos seguir viviendo como antes. Tenemos que empezar a vivir en una vida nueva, en una vida en el Hijo de Dios. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso apareció Cristo, para quitar el pecado. Cargó su propia cruz, fue hasta el Gólgota y ahí derramó hasta la última gota de su sangre. Él tenía un compromiso, él tenía una misión de parte del Dios Padre: venir a esta tierra para darnos vida en abundancia.
en nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron alrededor de 50 profecías. Él es real, Él es Dios. Todo lo que ha acontecido, Él lo dijo desde el Antiguo Testamento. Él es el Dios que puede hacer todas las cosas. En Cristo Jesús se han cumplido alrededor de 50 profecías que están escritas desde el principio, desde el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que Él preparó su propia muerte? ¿Y cómo es que Él habla exactamente que iba a ir a una cruz, que iba a nacer de una virgen? Él ha dado tantas cosas para que nosotros lo podamos creer. Las profecías han sido habladas por los profetas y han sido cumplidas, muchas de ellas, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros creemos en Él. Nosotros servimos al Alfa y la Omega. Servimos al principio y el fin. Servimos a Dios con todo nuestro corazón, porque estamos agradecidos de que nos haya dado vida cuando estábamos muertos. En Él nosotros vivimos. Una de las profecías, dice Marcos 15:27, crucificaron también con Él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Eso lo vimos nosotros en Isaías 53:12. También dice Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Es Jesús hablando. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Él lo determinó. Él tiene el control. Él tiene el cuidado. En su mano poderosa habita toda la plenitud. Y todo está en su poder. Él hace como Él quiere y de la manera en que Él lo ha determinado hacer. Mire lo que dice 1 Corintios 15:3 al 14. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es Pablo hablando, el apóstol. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Cristo vive y vive para siempre. El apóstol Pablo es profundo en lo que habla. El apóstol Pablo es profundo en lo que le fue revelado mediante el Espíritu Santo. Porque muchos dicen que no hay resurrección.
que no hay arrebatamiento, que Cristo no viene por su iglesia. Hay tantos eventos, tantas cosas marcadas en la Biblia, y todo tiene que acontecer tal cual el orden que está escrito en la palabra. Por eso es necesario que usted venga, se congregue en una iglesia. Por eso es que es necesario que acepte a Cristo, para que comience a conocer todos los eventos que van a pasar, que van a suceder, para que después no diga que no lo sabía. Porque Dios ha abierto este espacio de la gracia para que por medio de su Hijo Jesucristo podamos nosotros ser salvos. 1 Corintios 15, 20 al 25 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Hay un orden para las cosas, y hay unos que están haciendo una ensalada de las cosas que están escritas en la Biblia y están haciendo un desorden. Pero la Biblia dice que hay un orden para todo. Esto es Pablo hablando, que le fue revelado este misterio. Dice: Cristo las primicias, es decir, el primero. Luego los que son de Cristo, los cristianos, los que hemos puesto la confianza en Él, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Hay un orden. No puedo explicar toda profundidad en un solo mensaje, en una sola predicación, porque es tan profundo, pero es un orden que hay que seguir. Estoy hablando lo más principal, y es escapar por su vida hoy que hay tiempo. 1 Corintios 15, 28 al 32 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Es una pregunta. Otra pregunta: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Otra pregunta: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y aquí hace una pregunta: ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, si la resurrección no existe. Porque la Biblia es clara en hablarnos y en decirnos todas las cosas que han de suceder. En la cruz de Cristo nosotros morimos al pecado también, y estamos juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos para el mundo, ya no hacemos los deseos del mundo, ya no vivimos para los placeres de la carne, ahora vivimos en el Espíritu que nos vivificó mediante Cristo Jesús cuando fue resucitado de entre los muertos. 1 Corintios 15, 33 al 36
Esto es para las personas que no creen en los acontecimientos y en el orden que Dios ha determinado en la Biblia. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es por eso que nosotros estamos muertos para el mundo y vivos para Cristo, mediante la cruz, mediante estar crucificado juntamente con Él. Y así como Él murió y Dios lo resucitó, todos los que mueren en Cristo un día resucitarán también. Y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Esto no lo puede entender la mente humana, porque esto no se puede entender en la carne. Es necesario que lo entendamos mediante el Espíritu Santo de verdad. Cristo Jesús, desde que fue bautizado, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto, y salió del desierto y fue lleno, y Él lo fortalecía. Jesucristo necesitó del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que muchos dicen que el Espíritu Santo no existe? Personas necias que no han comprendido todavía el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 37 a 50. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Él está explicando aquí las cosas, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual el terrenal, tal también los terrenales. El cual celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En Cristo Jesús nosotros morimos. Esta carne un día va a regresar, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero lo que hay dentro de ti,
lo que hay dentro de mí. El espíritu vuelve a Dios que lo dio como aliento de vida para movernos, pero el alma es la que va a dar cuenta un día delante de su Creador. Cuando nosotros venimos a Cristo, morimos. Si morimos con Cristo, un día este cuerpo de materia que fue sepultado en un sepulcro, un día resucitará como lo hizo Cristo, un cuerpo glorificado para vivir toda una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Por eso es necesario que así como nuestro Señor Jesucristo cargó su propia cruz y murió en ella por el pecado de toda la humanidad, así nosotros carguemos hoy nuestra propia cruz y la llevemos y seamos también crucificados. Ahí crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos y todo lo que ofende a Dios, y podamos nosotros vivir de la manera en adelante, agradecidos a Dios y dándole honra y dándole gloria a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor con que nos ha salvado. Es necesario morir. Cuando morimos a los deseos y a las pasiones y a los pensamientos desordenados y seguimos el camino que Cristo nos marcó, un día resucitaremos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible. Jesucristo es la primicia, Él es el primero. Él nos dio ejemplo que teníamos que morir al pecado para resucitar para Él. Y cuando ya hemos resucitado para Él, vivimos para Él, para que si la muerte nos sorprende estando en este cuerpo, el día que todo esto termine, resucitaremos con un cuerpo incorruptible, lleno de gloria, porque así Él lo ha prometido, porque en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Algunos ignoran esto, pero la Escritura es verdadera. Y esto no se puede entender si no es mediante el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que algunos buscan de una manera y de otra, pero no pueden comprenderlo. Jeremías dijo en 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos nosotros leer la Biblia, nosotros podemos leer la Escritura, pero si la leemos sin el entendimiento del Espíritu Santo, no la vamos a poder comprender, porque hay cosas ocultas, hay misterios que solamente el Espíritu de Dios nos lo puede revelar a nosotros. Por eso es que para muchos la palabra de la cruz es locura, porque no la pueden entender en este cuerpo carnal. Necesitan morir y que lo espiritual entre, porque el Adán, que en él la desobediencia entró, desobedeciendo a Dios, y por él agarró a toda la humanidad, y toda la humanidad está bajo el pecado por Adán. En Cristo Jesús todos vivificamos y todos vivimos para gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venimos y aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos llena, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que donde quiera que nosotros estemos, ahí vamos a predicar del Señor Jesucristo, porque predicamos la verdad de la palabra. Por eso es que es muy difícil para algunos comprender esto, pero la Escritura es clara en hablar. Sabemos, porque a veces no lo podemos comprender, porque necesitamos al Espíritu Santo. Usted no tiene el Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, hoy lo puede recibir. Hoy puede recibir a Cristo en su corazón. Por eso es que cualquier maestro sin el Espíritu Santo
es falso. Y muchos profetas hablan profecías falsas porque hablan de su propia boca. Pero los que hablan mediante la dirección del Espíritu de Dios hablan verdad, porque Él nos enseña las cosas que no ha sido revelado a cualquiera, solamente a aquellos que han decidido vivir una vida para Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya... Esto no se puede comprender si no es mediante el Espíritu Santo. Pablo habla profundamente de todas las cosas y nos enseña paso a paso lo que tenemos nosotros que hacer. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado. Él nos está revelando algo que la mente humana no puede comprender, y no se puede comprender si no es mediante el Espíritu Santo. Por eso es que algunos enseñan doctrinas erróneas pensando de que esto es erróneo, porque no han comprendido, porque el orden correcto se tiene mediante el Espíritu de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso necesitamos venir a la cruz de Cristo. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que la victoria nuestra la tenemos por medio de la cruz de Cristo. Él ahí nos dio la victoria. Si Él murió y Él resucitó, nosotros también resucitaremos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros no predicamos lo que queremos, nosotros predicamos a Cristo y Cristo resucitado. Nosotros predicamos a Cristo porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos resucitó de entre los muertos. Así también nos levantará a nosotros también. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Hebreos 9, 23 al 28 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para llevar a los que le esperan. Estamos esperando a Cristo. Él prometió que venía y yo le creo, y todos los creyentes le creemos porque Él es verdadero. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 6, 14 al 20 dice: y Dios, mire quién levantó a Jesucristo después que fue crucificado. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Dios levantó a Cristo, por medio de Cristo, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, también nosotros seremos levantados. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Él nos dio derecho de ser sus hijos. Por eso es que ahora podemos decirle: papá, papito, gracias por su amor, por su misericordia con que nos dio salvación. Y no podemos llamar Padre a Dios si no es mediante Cristo. Y no podemos llamar a Cristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, mire, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado, se ha de manifestar, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a quién espera? ¿O qué es? ¿Para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, aleluya, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Él murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó. Nosotros un día, si morimos en Cristo, también seremos resucitados, así como Él fue resucitado. Aleluya. Hebreos 11:1 al 6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Dios que habita en el corazón del creyente y más allá del sol es el Dios nuestro, es el Dios verdadero, y Él creó todo lo que nuestros ojos pueden ver. Esto no se creó de la casualidad, esto fue creado por Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es la verdad. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. El arrebatamiento de la iglesia, algunos lo toman como una locura, pero eso es un misterio que se puede comprender en las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios traspuso a Enoc para que no hubiera muerte. Por eso es que hay creyentes que dicen que estamos locos, que hay un arrebatamiento, y dicen algunas personas que no existe, pero nosotros decimos que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos, y los que hayamos quedado para el día del arrebatamiento seremos transformados juntamente con los que murieron en Cristo para recibir al Señor en los aires, y así viviremos con Él, porque nuestro lugar está al lado de Cristo. Aleluya. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Antes que seamos arrebatados, hermanos, hemos dado testimonio de haber agradado a Dios, predicando lo que Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Necesita tener la fe para creer en el Hijo de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La gloria de Dios esté con ustedes. Jesucristo murió por usted y murió por mí. Jesús dijo estas palabras: el que quiera ser mis discípulos,
tome su cruz cada día y sígame. Nosotros ya no vivimos como la gente en el mundo, ahora vivimos para Cristo. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, ni quiere que ninguno sea condenado. Ven a Cristo, Él puede darte vida. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendito sea Dios. Amén.